Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Empezó la Copa KC de Rush. Y en este video veremos algunas recomendaciones antes de que vayas a gastar gemas de manera innecesaria. Y también veremos los COG de Rush de la comunidad para que tengas idea por si ya gastaste en este modo de juego y pues tengas una par de referencias. Con esto dicho, vamos a hablar un ratito de Speed nada más, porque no hay nada de contenido. Puede que a lo mejor luego aparezcan algunas filtraciones y si salen pues haremos video, pero dentro del mismo juego no debería de haber nada y posiblemente esto cambie una vez que acabe la Copa KC de Rush, que acaba el día 15 a las 23:59. Pero un par de datos adicionales. Primero, esto más que todo agárrenlo con pinzas, pero va más por la gente que sé que tiene el arcón lleno de gemas y que ya no sabe qué hacer con ellas porque se vencen. Si no saben, solo puedes tener 999 gemas y luego el resto se va al arcón y dura un mes más o menos aproximadamente. ¿Qué ocurre? Pues como vuelvo a repetir, uno se puede guiar más o menos de las ofertas para darse una idea cuándo va a salir el siguiente producto de Speed. Como ves, acaban de meter una en lo que son Selection Box y va a durar hasta el 15 del 2 a las 23:59, que es cuando acaba el evento de Rush y es cuando deberían de meter el producto de Speed. Así que para que vayas haciendo tus cálculos por si se te van venciendo tus gemas. Pero solo un dato adicional. Antes de que vayas a gastar tus gemas en lo que sea que vaya a hacer, porque a lo mejor se te está rebalsando el cofrecito, también hay otra oferta en las cajas normales, la cual vence el 5 del 2 a las 23:59, o sea, hoy día en la madrugada. Así que, antes de que vayas a gastar tus gemas porque se te está rebalsando el cofrecito, te recomendaría al menos que te esperes hasta hoy día en la madrugada por si acaso. Miren, es muy raro que metan contenido de Speed en plena KC de Rush porque lo llegaría a opacar. Pero vale la pena hacer la mención de esto porque si te puedes esperar un día, a lo mejor Konami no te agarra todo descalzo. Con esto dicho, también recuerden que ya se aplicó la banlist, así que sí, durante esta semana tendremos videos de Speed post banlist y ya está. Con esto dicho, ahora sí empecemos a hablar del evento. Primero que nada hay que entender que ahora sí tenemos cosas más claras que la primera vez que sucedió no lo sabíamos. Número 1. La Copa KC de Rush va del número 1 hasta el número 100. Lo puedes ver aquí, el R-Power. Las recompensas de esta KC son bastantes gemas, así que te recomendaría que las hagas. De hecho, al puesto número 70 o el R-Power 70 te dan tu color del nombre de plata para que puedas ir a customizar tus cartas. Aparte, la cantidad de gemas que obtenemos de aquí en realidad no está nada mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no lo sabes, en este evento aparecen NPCs. Te van a aparecer 6 para ser exacto. 3 de Gorage y 3 de Sevens. Te lo pone aquí, te pone también que se van a reiniciar todos los días. Así que diariamente juégale al menos a los 6 NPC. Cada NPC te va a dar un puntito de R-Power. Y este evento dura 10 días, así que si tienes 6 diarios por 10 pues 60. Vas a poder avanzar más de la mitad del evento a base de NPC. Y aquí es donde tú me vas a decir, oye, ¿y cómo carajo obtengo los 40 restantes? Y aquí es donde viene el tema. Tú para obtener el resto tienes que ganar un duelo de jugador contra jugador. Y cada duelo jugador contra jugador te da 3 puntitos. Haciendo que si juegas 14 duelos y ganas 14 duelos, mejor dicho, pues por 3 tienes 42, alcanzando el R-Power necesario para pues terminar todo el evento y sacar todas las gemas. Con lo cual, ganar solamente 14 duelos, créeme que es bastante poco. Sumado a esto, yo ya estuve jugando un poco el evento. Lo jugué con arpías, como puedes ver aquí. Y a ver, si está completo, la verdad las cosas como son. Gasté un ticket VR gratis en este dragoncito y tengo la gelatina y el negar ataque. No utilicé ninguna de estas dos cartas, pero aquí es a lo que quiero ir. Ten en cuenta que así como tú no tienes mazos para jugar Rush, la gente con la que te enfrentas posiblemente tampoco. Me salió un Dark Galaxy que sí estaba armadito. Y luego me salieron dos chiquillos que la verdad es que los mazos que tenían estaban incompletos. E incluso con una arpía en 2024, en diciembre, pude ganar. Solo gané 2 más los NPCs y ya voy en el número chistoso de R-Power. ¿Eso qué significa? Que si tú en los 10 días que dura esto ganas un duelo diario y simplemente tratas de entre esos 10 días, 2 días en específico, ganes un par de más de duelos, pues acabas el evento. Entonces no se compliquen tanto la vida. Agarren el mazo que tengan que sea barato y traten de ganar porque en este modo de juego pueden llegar a briquear incluso los mazos más poderosos. Simplemente son 14 victorias. Va a haber gente que tampoco va a tener mazos armados como tú. Luego seguramente va a haber gente que sí tiene el mazo armado full power y que te va a reventar. Seguramente que sí. Pero este es un evento que realmente la primera fase no requiere gastar gema. Pero aquí es donde viene un detalle. La segunda fase de la Goja Rush, si quieres jugarla,
sí vas a necesitar un mazo fuerte porque posiblemente te van a hacer pedazos. Y aquí es donde tú me vas a decir, ¿y yo para qué quiero jugar la segunda fase? Bueno, tengo que avisarles una vez que va a pasar lo mismo que en la otra KC. Por los puestos que obtengas, te van a dar tu marquito de plata más efecto de aurora de nuevo. De 2000 a 5000 puntos no es demasiado y posiblemente como en Rush son muchos menos. Puede que conseguir los puntos no cueste tanto, pero ahí sí no te voy a mentir, posiblemente necesites un mazo mejor armado. Y es ahí donde vamos a ir a ver los COG de la comunidad para que puedas ir viendo los armados de este tipo de mazos que ya están más completos. Entonces espero que haya quedado claro. Para esta primera fase, de verdad, no creo que sea necesario que vayas a gastar gemas realmente. Simplemente es suerte. Suerte de que te cruces gente que tenga mazos similares al tuyo, que posiblemente tampoco haya querido gastar. Gente que puede briquear. Porque en este modo de juego, créeme que el briqueo es algo que pasa incluso con mazos fuertes. Tienes a Galaxy Light que nos prestaron el mazo. Y de todas maneras, pues nada, no puede. El pobre mazo briquea igual a pesar de su versión fuerte. Y recuerden que nos han ido dando tickets de Rush que pues en realidad no están nada mal. Ya sea haciendo todo el evento el día de hoy, te deben de haber dado un ticket SR de Rush, con el cual puedes obtener algunas cartas de caja. Entre las recomendaciones que yo te voy a dar, una carta que se utiliza casi en cualquier mazo y que es muy buena, es el Ángel de Luz Naciente. Esta carta está bien porque tiene poco ataque, la mayoría de habilidades te restringen dependiendo del ataque de la carta, entonces puedes ir a por ella, es una de las mejores cartas que tenemos en el juego. Fuera de eso en general, dependerá de lo que tengas en tu cuenta porque así no juegues Rush, debes haber canjeado uno que otro sobre gratis por ahí, de los que siempre nos regalan. Y a lo mejor sin darte cuenta tienes algún mazo medianamente completo. Y a base de los tickets SR y UR que nos han ido dando hasta el día de hoy, te puedes llegar a armar uno que otro mazo y así no te complicas la vida. Y ahora sí, veamos los COG de Rush de la comunidad y pues ese sería todo mi informe con respecto a esta casa de Rush. Mucha suerte, espero que tengan la suerte como yo de cruzarse con gente que también tenía los mazos débiles y pues puedan conseguir sus puntos. Tienen 10 días, no se maten todos los días consiguiendo 40 victorias o algo así. Consigue una diaria. Trata un fin de semana conseguir 2 y pues con eso ya deberías de estar porque solo son 14 wins. Listo. Ahora vamos a abrir la lista con Cyber Dragon. Este se obtuvo a la salida de Go Rush de una manera bastante económica. Así que si fuiste por él, déjame confirmarte que sí, Cyber Dragon puede seguir subiendo. Entre las personas que subieron con Cyber Dragon tenemos a Choquito, a Cracks, a Ledu y al buen Kula. El único detalle, y eso sí una recomendación en general, sobre todo si van a jugar la segunda fase, traten de ir por los boneless de negar ataque y gelatina. Son cartas que te compran turno y con lo mismo te pueden llegar a dar duelos. Fuera de eso, si no conseguiste la estructura gratis en su momento, no te recomendaría ir ahorita mismo por el mazo porque en cuanto a su precio se puede llegar a elevar. Así que ten un poquito de cuidado. Fuera de eso, fusiones, llega al 2 cabezas, pega 2 veces, es un 2800, acaba duelos con facilidad. Cyber Dragon cae muy de gratis y el rival empieza con monstruos en campo. Tienes un 2100 que llega de un momento a otro. La estructura venía con manojo de sellos, una de las mejores cartas porque te regresa cartas y nerfea el ataque del rival. Entonces, como llegas a ver, es un mazo bueno en lo que hace y pues si lo conseguiste en su momento, sí, puedes utilizarlo ahora mismo para subir a la Copa KC Rush en el rango máximo. Ahora, si bien el personaje ya se fue, si llegaste a hacer su evento, déjame decirte que si estás buscando una manera de entrar a Go Rush ahora mismo, puede que la manera sea justamente con este personaje. Galaxy Dar o el Void Girl, como se llama por ahí, depende. Es un mazo que directamente baja camiones. Estos camiones, dependiendo de cómo los invoques, van a tener daño de penetración. Por ahí tienes una habilidad que te tira cartas al cementerio y luego te permite andar reciclando tu boss monster. Y también va a dar daño de penetración a una vainilla que tengas en campo, haciendo que el mazo juegue recontra agresivo, te consiga victorias rápidas y posiblemente para lo que es la segunda fase se llega a ver bastante porque es uno de los mazos fuertes que anda ahora mismo y por lo mismo ya tienes al personaje desbloqueado y sacaste las cartas que te daban de PvP y estás buscando una manera de entrar a jugar Rush de una manera un poco más competitiva. Galaxy Dar es el mazo que puede que sea para ti. La gente que subió con este masito fue The Extremitos, el Fungus y el Itachi 10, así que felicidades. Ahora, si llegaste a probar el mazo prestado de Galaxy Light, ya deberías de saber a este punto qué es lo que hace. Camiones que pegan, tiene una carta que los bufea asquerosamente, tiene otra que les da daño de penetración y que te permite cambiar la posición de batalla a uno de los monstruos del rival. Tienes una carta que te permite invocar de la mano cementerio un nivel 7, haciendo que lleguen tus camiones que se bufean, que son indestructibles por trampa.
Y por lo mismo, es otro de esos mazos que es bastante bueno. El problema es que puede llegar a briquear, pero en general está bien. Eso sí, si estás buscando una manera de entrar a Go-Rush, puede que este mazo ahorita mismo no sea el mejor, porque te va a pedir estructuras, así como también que vayas a una mini caja. Y como en general vas a querer boneless y los boneless no se van a ir a esta caja, pues ahí es donde viene el problema. Por eso en general es un muy buen mazo, y la gente que subió con este mismo son el Billy 10, el buen Cracks, el Elías y el Yosaku. Eso sí, como dato, algunos mazos que vamos a ver el día de hoy fueron de la comunidad que subió tanto en noviembre como diciembre, porque sí, a día 5 ya subieron. Creo que no lo dije, de hecho, que subí con Candy a inicios con el prestado. Ahora tenemos Metarion, e indiscutiblemente uno de los mazos más fuertes que hay ahora mismo. Se sigue bien en torneos, si fuiste por él en su momento perfecto. Lo único malo es mazo de personaje, así que si no lo agarraste en su momento sí puede ser medio feo. Ahora, si tienes al personaje, te diría que te lo pienses un poco, porque es un mazo que sigue siendo eficiente y a lo mejor ir por él no es tan mala idea. El único problema es que luego de esta Copa Rush a lo mejor lo llegan a tocar, así que igual tengan un poco de cuidado. Aún así, si eres de los que les gusta Rush, conseguir cosas como inicio y reinicio que están en la caja donde está Metarion es muy bueno, porque para cualquier mazo de fusión viene bien rico. Y este mazo en particular, en resumidas cuentas, fusiona, baja monstruos que dependiendo del tipo que tengan le pueden hacer counter a monstruos de ese mismo tipo, haciendo que tenga anti-spellcaster, anti-dragones, anti-guerreros y así. Así que dependiendo de los matches que tengas, pueden ser literalmente extremadamente fáciles por lo mismo. El único problema es que a veces puede llegar a briquear a pesar de todo, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. Fuera de eso, en general es un mazo que está bien, y si conseguiste en su momento el mazo, pues te voy a decir que es un momento bueno para poder jugarlo, así que excelente. Y eso sí, la gente que subió con el mazo son el Dorado, el Chaosbreak, que subió en noviembre y en diciembre 2 veces, y el buen Show, así que felicidad. Y ahora sí, como siempre, tenemos los mazitos que digamos que no tienen tantos representantes. Vamos a empezar con un Dragias de parte de Null Chrysalis, es la versión de fusión. Es un mazo que, ojo, porque te puede resultar algo barato, ya que con los tickets UR que nos han ido dando, puedes llegar a sacar los Dragias. El único problema, como siempre, son las cartas de Bonle, porque se va avanzando caja tras caja, así que si en su momento no gastaste en la caja que necesitabas, pues obviamente ir ahora mismo puede ser un poco feo. Pero viendo eso, en general es un mazo que está bien, baja camiones, puede llegar a briquear, eso sí, pero el Null lo consiguió rápidamente, entonces sí, es un mazo que puede llegar a subir. Ahora tenemos Giro de la mano del Anthrax, Dios y el buen Geifer. Si se preguntan, porque esta es la pregunta clásica, ¿Giro sube a KOG? Sí lo hace. Puede que sufra más, eso sí, no te voy a decir que va a ser tan fácil, pero lo puede conseguir si lo practicas y entiendes bien cómo funciona el mazo. En resumidas cuentas, bajas al Flame Wingman. Este hace daño de burneo, así que si llegas a nerfear el ataque del monstruo del rival y le metes el cocacho y esto resuelve, pues el burneo que mete el Flame Wingman puede acabar los duelos bastante rápido. Su mayor problema de este mazo es en sí la consistencia, porque a pesar de que tienes una carta que busca tus piezas de fusión, a veces puedes cavar horrible. Y por lo mismo es por lo que no es un mazo súper fuerte, pero que si llega a ser eficiente y si lo conseguiste en su momento con las estructuras gratis, está bien. Ahora tenemos a Hinkel con el Seven Paladins. Este creo que es el mazo del pueblo, se podría llamar, porque a base de puros tickets ya es bastante armable. Solamente necesitas la fusión de su caja, y eso sí, las cartas de Bonle, que eso sí te vuelvo a repetir, siempre son necesarias, así que si en algún punto quieres entrar a Rush y necesitas ir por alguna caja, gasta los bonles de negar ataque y gelatina. Son dos cartas bastante buenas que te pueden comprar turnos y sirven como en todos los mazos. Y ya está, este mazo se dedica a bajar al Seven Paladin todo el rato. Este se bufea, luego si cumples el requisito de tu habilidad puedes tener tu material o tu fusión gratis. Y acceder a la fusión, que también se bufea, pero más, tiene más daño y por lo mismo te puede borrar el Window de un solo cocacho. Así que bueno, felicidades al buen Hink. Y ahora tenemos al buen Geifer con Weird Excavadora Máximo. Una Maximum Summon que sigue vigente a día de hoy. Se puede. Es un mazo que no está mal por lo mismo. Es un camionazo lo que baja y muchos mazos no se pueden llegar a quitar. Aparte va acelerando y con algunas trampas puede ser bastante castroso. El problema, al igual que otros mazos, pues los bonles se van a ir a las últimas cajas. Haciendo que si no tienen los bonles, ir por él ahora mismo puede que sea feo. Pero obviando eso en general, es un mazo que está chido, pero puede resultar algo caro. Y ya estaría, este sería el último mazo de la comunidad. Pero gente, vuelvo a repetir los consejos que ya dije rápidamente. No es necesario gastar tantas gemas, agarren el mazo que tengan por ahí en su cuenta y traten de conseguir simplemente 14 duelos. Tienen 10 días para hacerlo, son poquísimos.
Te van a salir algunos tryhards, sí, pero así como tú que no gastas gema, también hay mucha gente que no lo hace y por querer conseguir las gemas va a andar jugando. Yo con Arpías ya conseguí 2 victorias, aunque una derrota. Pero está bien, ya van 2. En el resto de días puedo conseguir una nada más. Y en un día en particular, con que me consiga un par más, ya estoy con mis 14 wins más los NPCs, que eso sí no te olvides, pues consigues los puntos suficientes para obtener todas las gemas. Ya cuando entramos en segunda fase, presten igual atención porque no creo que haya mucha gente jugando a la segunda fase de Rush, porque sabemos que es un formato que no a muchos le gusta. Entonces a lo mejor vale un poco la pena arriesgarse un poquito por tratar de conseguir esos marquitos de plata. Y ya estaría. Eso ya dependerá completamente de ti, si tienes algo en tu cuenta, a lo mejor igual si no tienes nada y por ahí consigues algo más o medianamente decente a base de puro beatdown, que es algo que a veces se llega a ver todavía a día de hoy, pues puedes conseguir las victorias suficientes para obtener lo que andas buscando. Y bueno gente, eso sería todo, yo me despido. Un saludito y créditos eso sí a los miembros del canal, al Well Ryzen, al Immortus 2.0, al Eronimus, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Jonjos, al J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo, espero que los mazos de la comunidad les sirvan. Y para que vean que sí subo videos COG de la comunidad de Rush también.